Me llamo Inma, tengo 46 años y tengo parálisis del sueño desde hace algo más de 15 años. Todo empezó cuando yo estaba embarazada. La primera vez que lo sentí fue a medianoche, yo me desperté y estaba tumbada de lado por aquello de la barriguita y empecé a oír un sonido. El sonido es similar a cuando a las antiguas teles le quitabas la antena y se oye un ruido muy fuerte. Ese ruido no me llega de ningún lado ni se para, es como si inundara mi cabeza, o sea, no hay nada más que ese sonido, no, es un sonido que lo abarca todo, es como el silencio pero en ruido, y es un que no se detiene. Entonces, al mismo tiempo que siento ese ruido, lo que sentí fue algo que me empujaba por la espalda. Yo estaba de lado y me empujaba de la espalda, entonces mi primera intención es moverme, avisar a mi marido que está al lado. Entonces me di cuenta que no puedo moverme, ni emitir palabra. Yo sí que en mi interior sí que me oigo gritar y llamar Javier, Javier, pero soy consciente al mismo tiempo de que él no me está oyendo. Intento mover las manos, no puedo, siento la inmovilidad, que no me puedo mover. Entonces mi marido, pues por lo que él me cuenta, me oye que estoy sufriendo, ¿no? Que gimo, que como sollozo, ¿no? Entonces todas las veces lo que él hace es tocarme un poquito, enseguida reacciono y se pasa. Lo que pasa es que el miedo que siento durante el sueño y después de despertarme es muy fuerte, es un miedo atroz, ¿no? Un miedo a lo que nunca he sentido nunca en mi vida. Estas experiencias se han ido repitiendo en el tiempo, pues 12, 10 veces, no lo sé, muchas veces, ahora hacía un tiempo que no la siento. Y siempre es el mismo patrón, un ruido que me avisa de que eso va a empezar, un ruido que empieza y una fuerza que me empuja, si estoy de lado o si estoy boca arriba, es algo que siento que me empuja y miedo, mucho miedo. De las últimas veces que me pasó, que es la que más miedo he sentido porque estaba sola, estaba con la luz encendida, las otras veces era cuando apagábamos la luz y estaba todo oscuro, yo no recuerdo ver nada, pero en esta ocasión sí estaba la luz encendida y yo recuerdo estar mirando hacia la puerta, tenía la lamparita, estaba mirando hacia la puerta y entonces empezó a oír el ruido y lo pasé muy mal porque en esa ocasión no era una fuerza que me empujaba a la cama, sino que me cogía de los pies y me estiraba, como para sacarme de la cama. Entonces pasé mucho miedo porque yo sabía que estaba sola, y que mi marido no me iba a oír y que no me iban a poder sacar de este sueño. Entonces yo aún así gritaba y gritaba y gritaba, pero en mi interior, o sea, yo soy consciente de que no grito, pero yo sí me oigo gritar. En esta ocasión yo sí que podía ver todo el tiempo, estaba paralizada, pero sí podía ver todo el tiempo. Aparte lo pasé muy mal porque yo sabía que no iba a venir nadie por mí. Entonces cuando pude salir yo misma del sueño, en general lo que siento es mucho miedo, tanto miedo que tengo la piel tan erizada, el vello tan de punta, que me hace daño tocarme a mí misma, ¿no? Es el vello totalmente erizado y sudor, por supuesto. Al principio lo único que se me ocurría era ponerme a rezar. O sea, me despertaba y me ponía a rezar. Yo no soy ni practicante ni nada, pero mi instinto era rezar, intentar despertarme, levantarme. Bueno, me levantaba al baño, volvía a mí y cogía a mi marido porque el miedo era atroz. Paso tanto miedo y que lo que tengo la tentación es de abandonarme, ¿no? De dejarme ver, dejar que mi cuerpo no luche, sino dejarme abandonar a ver qué es lo que pasa, dónde me lleva aquello. O sea, si alguien me empuja, ¿dónde me lleva, no? Y luego, estando despierta, lo he pensado. O sea, me produce mucha inquietud saber si me relajara, ¿dónde iría?